pasado discontinuo. Maestro. Si la fe puede mover montañas, ¿por qué no puedes curar tu propio cuerpo? No tengo ningún cuerpo. Esta sensación de que tienes un cuerpo es absolutamente errónea. El cuerpo le pertenece al universo. Tú no lo tienes, no es tuyo. Así es que si el cuerpo está enfermo o si el cuerpo está sano, el universo cuidará de él. Y una persona que está en meditación debería permanecer como un testigo, esté el cuerpo sano o enfermo. El deseo de estar sano forma parte de la ignorancia. El deseo de no estar enfermo también forma parte de la ignorancia. Y esta no es una pregunta nueva, esta es una de las preguntas más antiguas. Se la hicieron a Buda. Se la hicieron a Mahāvīra. Desde que ha habido personas iluminadas, los no iluminados siempre han hecho esta pregunta. Mira, Jesús dijo que la fe puede mover montañas, pero murió en la cruz. No pudo mover la cruz. Tú o alguien como tú debe de haber estado presente allí esperando. Los discípulos estaban esperando, porque conocían a Jesús, y había estado diciendo una y otra vez que la fe podía mover montañas. Así que estaban esperando que sucediera algún milagro, y Jesús simplemente murió en la cruz. Pero este fue el milagro, pudo ser testigo de su propia muerte. Y el momento de ser testigo de la propia muerte es el momento máximo de estar vivo. Buda murió de intoxicación alimentaria. Sufrió continuamente durante 6 meses, y había muchos discípulos que estaban esperando que hiciera un milagro. Pero sufrió en silencio y murió en silencio. Aceptó la muerte. Había discípulos que estaban intentando curarle. Muchos discípulos estaban dedicados a él. Un gran médico de aquellos días, Jivaka, era el médico personal de Buda. Solía ir con él a todas partes. La gente debió de preguntar muchas veces: ¿por qué va contigo este Jivaka? Pero era el propio apego de Jivaka. Jivaka iba con Buda debido a su propio apego, y los discípulos que estaban tratando de ayudar a que el cuerpo de Buda permaneciese vivo más tiempo en este mundo, aunque fuera solo unos pocos días más, también estaban apegados. Para el propio Buda, la enfermedad y la salud eran lo mismo. Eso no significa que la enfermedad no causará dolor. Lo causará. El dolor es un fenómeno físico, sucederá. Pero no perturbará la consciencia interna. La consciencia interna permanecerá sin perturbar, permanecerá tan equilibrada como siempre. El cuerpo sufrirá, pero el ser interno permanecerá siendo un testigo de todo el sufrimiento. No habrá identificación, y a esto lo llamo un milagro. Esto es posible mediante la fe. Y no hay montaña mayor que la identificación. Recuerda. Los Himalayas no son nada. Tu identificación con el cuerpo es una montaña mayor. Puede que se pueda mover los Himalayas mediante la fe o puede que no, lo cual es irrelevante, pero tu identificación puede ser destruida. Pero no podemos concebir nada que no conocemos. Solo podemos pensar conforme a nuestras mentes. Pensamos conforme a dónde estamos. La pauta permanece igual. A veces mi cuerpo está enfermo, y la gente viene a mí y me dice: ¿por qué estás enfermo? No deberías estar enfermo. Una persona iluminada no debería estar enferma. ¿Pero quién te ha dicho eso? Nunca he oído hablar de ninguna persona iluminada que no estuviese enferma. La enfermedad forma parte del cuerpo. No tiene que ver con tu conciencia o con si estás iluminado o no. Y a veces sucede que las personas iluminadas están más enfermas que las no iluminadas. Hay razones, ahora que ya no le pertenecen al cuerpo, no cooperan con el cuerpo. En lo más profundo se han separado del cuerpo. De modo que el cuerpo permanece, pero el apego y el puente se han roto. Muchas enfermedades suceden debido a la separación que ha tenido lugar. Están en el cuerpo, pero ya no cooperan. Por eso decimos que una persona iluminada no volverá a nacer, porque ya no puede volver a hacer ningún puente con ningún cuerpo. El puente se ha roto. Mientras está en el cuerpo, en realidad también entonces está muerto. Buda alcanzó la iluminación cuando tenía alrededor de 40 años. Murió cuando tenía 80, de modo que vivió 40 años más. El día que se estaba muriendo, Ananda empezó a llorar y a decir: ¿qué será de nosotros? Sin ti, caeremos en la oscuridad. Estás muriéndote y aún no nos hemos iluminado. Nuestra propia luz no se ha encendido y te estás muriendo. Y no nos abandones. Se cuenta que Buda dijo: ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Ananda? Morí hace 40 años. Esta existencia era solo una existencia fantasma, una existencia espectral. Estaba continuando de alguna manera, pero la fuerza no estaba allí.
Era solo un impulso del pasado. Si estás pedaleando en una bicicleta, y luego paras y no pedaleas, no estás cooperando con la bicicleta, pero esta seguirá moviéndose un rato debido al impulso, a la energía que le diste en el pasado. En el momento en que alguien se ilumina, la cooperación se rompe. Ahora el cuerpo seguirá su propio curso. Es un impulso. Se le ha dado impulso en muchas vidas pasadas. Tiene una duración de vida propia que será completada, pero ahora, como la fuerza interna ya no está en él, el cuerpo es propenso a estar más enfermo que de ordinario. Ramakrishna murió de cáncer. Ramana Maharshi murió de cáncer. Para los discípulos fue una gran sorpresa, pero, debido a su ignorancia, no pudieron comprender. Hay que comprender una cosa más. Cuando una persona se ilumina, esta va a ser su última vida. De modo que todos sus karmas pasados y todo el conjunto tienen que ser completados en esta vida. El sufrimiento, si tiene algo que sufrir, se volverá intenso. Para ti no hay prisa. Tu sufrimiento se esparcirá por muchas vidas. Pero para un Ramana Maharshi esta es la última. Todo lo que queda del pasado tiene que ser completado. Habrá una intensidad de todo, de todos los karmas. Esta vida se volverá una vida condensada. A veces es posible, esto es difícil de comprender, padecer en un solo momento los sufrimientos de muchas vidas. En un solo momento, la intensidad se vuelve muchísima, porque el tiempo puede ser condensado o expandido. Sabes ya que, a veces, cuando duermes, ves un sueño, y cuando te vuelves a despertar sabes que solo has estado dormido unos segundos. Pero has visto un sueño muy largo. Es posible que incluso toda una vida pueda verse en un solo sueño. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo pudiste ver un sueño tan largo en un periodo de tiempo tan pequeño? No hay una sola capa de tiempo como lo entendemos normalmente. Hay muchas capas de tiempo. El tiempo de los sueños tiene su propia existencia. Incluso cuando estás despierto, el tiempo sigue cambiando. Puede que no cambie conforme al reloj, porque un reloj es una cosa mecánica, pero el tiempo psicológico sigue cambiando. Cuando eres feliz, el tiempo fluye rápidamente. Cuando eres desdichado, el tiempo va más despacio. Una sola noche puede ser la eternidad si estás sufriendo, y toda la vida puede ser un solo momento si eres feliz y dichoso. Cuando una persona se ilumina, todo tiene que ser concluido. Es un tiempo de cierre. Muchos millones de vidas tendrán que ser concluidas y todas las cuentas tienen que ser saldadas, porque no volverá a haber una oportunidad. Después de su iluminación, una persona iluminada vive en un tiempo enteramente diferente, y todo lo que le sucede es cualitativamente diferente. Pero permanece como un testigo. Mahavira murió de dolor en el estómago, algo como una úlcera. Sufrió durante muchos años. Sus discípulos debieron de tener dificultades con ello, porque crearon una historia en torno a ello. No podían entender por qué Mahavira debía sufrir, de modo que crearon una historia que dice algo acerca de los discípulos, no acerca de Mahavira. Dicen que una persona que tenía un espíritu muy maligno, Gosalak, fue la causa del sufrimiento de Mahavira. Lanzó su fuerza maligna a Mahavira, y Mahavira la absorbió debido solo a su compasión. Y por eso sufrió. Esto no dice nada acerca de Mahavira, sino acerca de la dificultad de los discípulos. No pueden concebir a Mahavira sufriendo, así que tienen que encontrar una causa en alguna otra parte. Un día yo estaba padeciendo un catarro. Es mi compañero constante. Así que vino alguien y dijo: debes de haber tomado el catarro de otro. Eso no dice nada sobre mí. Dice algo sobre él. Le resulta difícil concebirme sufriendo. Así que dijo: debes tener el catarro de otro. Intenté convencerle, pero es imposible convencer a los discípulos. Cuanto más tratas de convencerles, más creen que tienen razón. Al final me dijo: digas lo que digas, no voy a escuchar. Lo sé. Has tomado la enfermedad de otro. ¿Qué se puede hacer? La salud y la enfermedad del cuerpo son asunto suyo. Si quieres hacer algo respecto a ello, aún estás apegado a él. Seguirá su propio curso. No necesitas preocuparte mucho por él. Soy solo un testigo. El cuerpo nace, el cuerpo morirá. Solo quedará ser un testigo. Eso permanecerá para siempre. Solo ser un testigo es algo absolutamente eterno. Todo lo demás sigue cambiando, todo lo demás es un flujo. Maestro. Anoche explicaste detalladamente cómo los buscadores se engañan a sí mismos no haciendo esfuerzos fervientes y sinceros por la meditación.
Pero a muchos de los buscadores que te piden fervientemente técnicas de meditación les dices simplemente que lo dejen todo en tus manos y que tú te ocuparás de su progreso espiritual. Pero muchos buscadores sienten insatisfacción sobre su transformación espiritual de esa cierta. En este caso, por favor, explica cómo estos buscadores se están engañando a sí mismos. En primer lugar, cuando piden una técnica, les doy una técnica. Esto es una técnica. Déjalo todo en mis manos. Esta es una de las técnicas más poderosas posibles. Y no pienses que es fácil. Es muy difícil, a veces imposible. Es difícil dejarlo todo en manos de alguien, pero si puedes, en esa entrega tu ego ha desaparecido. En esa misma entrega, tu pasado ha desaparecido. En esa misma entrega, nace un nuevo punto, eres diferente. Hasta ahora estabas viviendo con tu propio ego. A partir de ahora vivirás sin el ego, seguirás un camino de entrega. Así que no pienses que esto no es una técnica. Es una técnica, una de las técnicas muy básicas. Y no se la doy a cualquiera. Se la doy solo a personas concretas que son muy egoístas, porque para ellos cualquier técnica creará problemas. Su ego sacará provecho de ella. Se volverán más egoístas con ella. Pueden practicar cualquier cosa menos esto, pero con esa práctica su ego no va a ser destruido. Más bien, quedará más satisfecho. Se volverán grandes meditadores. Pueden renunciar al mundo, pero su ego se fortalecerá independientemente de lo que hagan. Cuando siento que este buscador tiene un ego tan sutil que cualquier método será venenoso para él, solo entonces digo, déjalo todo en mis manos. Esto no solo no va a ser el fin, sino que va a ser el comienzo. Y esto va a ser el comienzo adecuado para todos los que son egocéntricos. Si pueden dejarlo todo en mis manos, entonces empezaré a darles otras técnicas. Pero solo entonces. Entonces otras técnicas no resultarán venenosas. Una vez que el ego no esté ahí, esas técnicas les transformarán. Y si su entrega es tan total que no queda nada por transformar, entonces no habrá necesidad de ninguna otra técnica. También esto es posible, y esto solo es posible para los que son muy egoístas. Solo ellos pueden entregarse totalmente. Esto parecerá confuso, paradójico. Pero, recuerda, solo puedes dejar algo si lo tienes. Si no tienes un ego muy fuerte, ¿qué puedes dejar? ¿Qué puedes entregar? Es como pedirle a un mendigo todas sus riquezas. Estará listo. Dirá, de acuerdo, pero este acuerdo no significa nada. Es absolutamente fútil, porque no tiene nada que perder. Y si tienes un ego muy fuerte, significa que también es un ego muy concentrado, cristalizado. Puedes dejarlo totalmente porque será difícil dejarlo en partes. Está tan concentrado y cristalizado que será difícil dejarlo en fragmentos. O lo dejas o no. Es una de las paradojas de la vida que para la entrega se requiere que haya un ego muy auténtico en primer lugar. De modo que, para mí una educación correcta consistirá en crear egos fuertes, hasta el extremo mismo en el que surja un gran sufrimiento de ellos, y entonces, la entrega. Solo entonces es posible la entrega. Esta ha sido mi experiencia. La gente occidental tiene el ego más fuerte que la oriental, porque en Occidente no existe el concepto de la entrega, el concepto de la obediencia, el concepto del gurú y la disciplina. En realidad, la mente occidental no puede concebir qué es un gurú. Y no pueden concebir que alguien se entregue a alguien. Toda la educación, la cultura y la civilización occidentales se basan en el ego, en la satisfacción del ego. Y los psicólogos occidentales dicen que, para estar mentalmente sano, necesitas tener un ego fuerte. De modo que todas las psicologías occidentales ayudan al ego a hacerse fuerte. El ego de un niño debe ser fortalecido por todos los medios. De lo contrario estará mentalmente enfermo. Pero las religiones orientales dicen que, a menos que dejes el ego, no puedes conocer la verdad suprema, no puedes conocer el misterio de la vida. Ambas parecen contradictorias, pero no lo son. Para mí, el adiestramiento occidental debe existir al principio para todas las personas de todo el mundo. Se debería dar un ego fuerte a toda persona. Para la edad de 35 años deberías alcanzar el cenit de tu ego. A la edad de 35 debería estar en su cenit, fuerte, lo más fuerte posible. Solo entonces sucederá la entrega. De modo que cuando los buscadores occidentales vienen a mí y les digo que lo dejen todo en mis manos, se muestran muy indecisos, reacios. Y parece imposible, pero a veces, cuando sucede la entrega, alcanzan una realización más profunda. Con la gente oriental la entrega no es muy difícil. Están listos. Les dices, entrégate, y ellos dicen, si no hay ni una vacilación por su parte.
No tienen egos muy fuertes, muy desarrollados. Pueden entregarlo. Pero esa entrega es impotente. No ayudará. De modo que sucede casi siempre que a la persona oriental le doy inmediatamente una técnica para que trabaje con ella, para que ayude a su ego. A la gente occidental le digo inmediatamente: entrégate ya. Han llegado a ese punto dentro de ellos en el que pueden entregarse. Su misma vacilación muestra que pueden entregarse. Pero su entrega va a ser una lucha, y cuando es una lucha, es un sadhana. Cuando hay lucha, eso significa que algo va a transformarles. Así que, en primer lugar, cuando les digo: déjalo todo en mis manos, esto es una técnica. Y solo se lo digo a las personas que tienen egos muy desarrollados. En segundo lugar, pero muchos buscadores sienten insatisfacción sobre su transformación espiritual de esa cierta. Exacto, esa es la gente a la que digo: entrégate. Se sienten muy disconformes. Quieren algo que hacer. No quieren entregarse. Sé que se sentirán disconformes, porque su ego se resistirá. Intentará por todos los medios no entregarse. Pero eso no puede evitarse. Tendrán que pasar por esta insatisfacción, y tendrán que comprender que dejarlo todo en mis manos es solo el principio. Si no pueden hacer eso, no voy a darles ninguna técnica ahora mismo. Pueden dejarme, o dejarlo todo en mis manos. No hay otra alternativa. Una vez que le digo a alguien: déjalo todo en mis manos, no voy a darle ninguna técnica. Sé que será difícil y arduo, pero tiene que ser así. Cuanto más difícil, cuanto más arduo, mejor, porque eso significa que tiene un ego desarrollado, y está luchando. Algún día tendrá que venir, a mí o a otro, eso es irrelevante, y tendrá que entregarlo. El maestro no es relevante. La entrega es relevante. Donde te entregues no es importante. Puedes entregarte a un Buda de piedra. Eso servirá. La entrega te transfiere. Es poner tu ego de lado, descargarte. Vivir por vez primera, no desde el pasado, sino entrando en el presente, fresco y joven, aligerado. Y lo tercero. En este caso, por favor, explica cómo estos buscadores se están engañando a sí mismos. Pueden engañarse a sí mismos. Pueden decirme: sí, lo dejamos todo en tus manos, y seguir reteniéndolo todo. Pueden engañarse a sí mismos con que se han entregado y pueden seguir insistiendo en salirse con la suya. La entrega no puede ser parcial, solo puede ser total. Y entonces no puedes imponer tus condiciones, lo que te gusta y lo que no te gusta. Ha sucedido hace unos pocos días. Vino a mí un hombre y me dijo: lo dejaré todo en tus manos. Digas, lo haré, le dije. Repítelo otra vez lentamente. Digas lo que digas, lo haré, lo repitió. Le dije que lo repitiera de nuevo y más despacio. Se molestó un poco y dijo: ¿por qué? Y también se dio cuenta de por qué le estaba diciendo que lo dijera más despacio. Dijo: puede que tengas razón. No debería decir esto, porque es muy difícil dejarlo todo en tus manos y será muy difícil obedecer todo lo que digas. Así que le dije que lo hiciera condicional, que fuera exacto para no tener que cambiar. Dijo: muy bien. Lo que me guste, dame la libertad de elegir. Así es como te puedes engañar. Dentro, tú sigues siendo el maestro. Sigues eligiendo qué hacer y qué no hacer. Y se da el caso de que todo lo que elijas va a ser erróneo, porque la mente que está eligiendo es errónea. De lo contrario, no habría habido necesidad de venir a mí. Cuando digo que te entregues, quiero decir que ya no elegirás. Ahora elegiré yo y tú obedecerás. Y si puedes obedecer totalmente, no está lejos el día en que te diré: ya no es necesario. Ahora puedes elegir. Debes desaparecer. La superficie, el ego superficial debe desaparecer. Entonces aparece tu propio ser. No voy a mantenerte siguiéndome para siempre jamás. Esa no es una práctica muy feliz. Cuando tu ego ya no existe, ha aparecido tu propio gurú, el maestro interno. El gurú externo no es más que un representante del interno. Una vez que está ahí el interno, el externo no es necesario. Y tu propio gurú te dirá: ahora síguete a ti mismo. Avanza solo. Ya no necesitas a nadie que te guíe. Ha aparecido el gurú interno. Ahora tienes tu propia luz interna, puedes ver con ella. Te mostrará el camino. Pero ahora mismo, tal como eres, no es posible. No tienes ninguna luz. No puedes ver. Y donde quiera que te conduzca tu mente, será erróneo. Esta mente ha estado conduciéndote durante vidas, y siempre te conduce a determinadas pautas. Tiene viejos hábitos y te conduce conforme a ellos. Es una cosa mecánica. Para crear una discontinuidad, es necesaria la entrega.
Si te entregas a algo, aunque sea por unos pocos días, habrá una discontinuidad entre tú y tu pasado. Ha entrado dentro de ti una nueva fuerza. Ya no puedes continuar con el pasado. La manera de hacer las cosas de uno, tal como ha sido siempre, ya no puede existir. Se producirá un giro. Esta discontinuidad es a lo que nos referimos al hablar de entrega. Pero puedes engañar. Puedes decir, sí, me entrego, y puede que no te hayas entregado. O puede que pienses que te has entregado pero inconscientemente estés luchando. No solo en la entrega, sino en todo en lo que se necesita un estado de dejarse ir, luchamos. En Occidente se está haciendo mucha investigación acerca del fenómeno del sexo, porque la gente se está volviendo cada vez menos capaz de tener orgasmos profundos. Tienen relaciones sexuales, pero no resulta de ellas ningún éxtasis. Se ha vuelto un asunto aburrido. Solo se sienten frustrados, solo se sienten debilitados con ello. Y entonces se convierte en una rutina. No saben qué hacer. Un éxtasis profundo por medio del orgasmo es su significación. Si no sucede, es fútil, inútil e incluso dañino. Muchas escuelas de psicología están trabajando con las preguntas. ¿Qué le ha pasado al hombre? ¿Por qué no está consiguiendo el orgasmo con el sexo? ¿Por qué hay tanta insatisfacción? Todas las investigaciones indican que la razón es que el hombre no puede entregarse. Por eso no puede alcanzar el orgasmo. Incluso al hacer el amor, en medio del acto sexual, tu mente permanece en control. Sigues controlando. No estás en un estado de dejarte ir. Tienes miedo de dejarte ir porque, si permites que la energía sexual se mueva sin control, no sabes a dónde te conducirá. Puede que te vuelvas loco, puede incluso que mueras. Ese es el miedo. De modo que permaneces en control. Sigues manipulando tu cuerpo. Esta manipulación desde la mente no permite que todo el cuerpo esté involucrado. Todo el cuerpo no está en una danza interna. No consigues el éxtasis. Pierdes energía y no ganas nada, tendrá que haber insatisfacción. Así es que los psicólogos dicen que no alcanzarás un profundo éxtasis a menos que estés en un profundo estado de dejarte ir, a menos que la mente no esté presente y el ego no esté presente. A menos que el cuerpo tome el control con su propia fuerza, su propio impulso, y se mueva con sus propias fuentes inconscientes. A menos que tú no estés. Ese éxtasis puede darte un primer vislumbre del éxtasis supremo que sucede en un estado total de soltar el ego con lo divino, con el universo. El samadhi, el objetivo final de todo el yoga y el tantra, es un profundo orgasmo con el universo mismo, con la existencia misma. El gurú solo está tratando de ayudarte, de llevarte a un punto en el que al menos puedas entregar el ego. Entonces sucederá un profundo éxtasis entre tú y tu maestro. Esa es la ley. De modo que si puedes entregarte a un gurú, no escuches a nadie. Incluso si el mundo entero dice que este gurú es erróneo, no escuches. Si puedes entregarte, este gurú es el apropiado. Alcanzarás un momento extático con él. Y si el mundo entero dice que este gurú es el apropiado, y no puedes entregarte, él es inútil para ti. De modo que donde quiera que tengas la sensación de la entrega, ese es tu gurú, tu maestro. Busca el lugar, busca la persona en cuya presencia puedes permitirte dejarte ir, en cuya presencia dejas la mente aunque sea un rato. Una vez que esta fuerza externa entre en ti, tu camino será diferente, tu vida habrá dado un nuevo giro. Puedes engañarte a ti mismo, puedes seguir pensando que te has entregado, pero por dentro sabes muy bien que no te has entregado. Y recuerda, no puedes engañar a un maestro. Él sabe. Y seguirá insistiendo a menos que suceda realmente el estado de dejarte ir. Puedes escurrir el bulto, puedes jugar un juego, pero no puedes engañar a un maestro. Puedes postrarte a sus pies, pero ese gesto no significa nada. Puede que sea solo un gesto superficial. No te estás postrando en absoluto. Pero si la postración sucede realmente, el maestro puede trabajar. De modo que siempre que digo, entrégate, o déjalo en mis manos y yo me ocuparé, lo digo en serio. Quiero decir exactamente lo que digo. Quiero crear una laguna dentro de ti, una discontinuidad con el pasado. Una vez que exista la laguna, tarde o temprano serás capaz de seguir solo. Pero antes de eso, si sigues solo, continuarás la historia pasada. No es posible nada nuevo. Para lo nuevo, algo debe entrar en ti desde fuera, debe empujarte a un nuevo camino.